El tema del día de hoy va a ser la interpretación del perfil tiroideo. Esta forma parte de una de las sesiones que nosotros estamos acostumbrados a dar de manera semanal. Por lo tanto, pues les hacemos la invitación a que continúen tomando estas sesiones con nosotros. Si llegara a surgir alguna duda, pueden externarla de manera inmediata para que no vayamos arrastrando ningún tipo de dudas. Me presento entonces con ustedes. Yo soy el doctor Irving García. Soy actualmente el director general de CIRMEX. Cualquier situación, pues me comentan en el chat. Bueno, a manera introductoria, vamos a comenzar mencionando de dónde proviene este perfil tiroideo. Vamos a abordar un poco lo que es la fisiología de la producción de las hormonas tiroideas. De entrada mencionar que, pues como nosotros ya sabemos, estas hormonas tiroideas están producidas en la glándula tiroides o glándula tiroidea. Esta pues está ubicada por debajo de la laringe y por delante de lo que es la tráquea. Tiene dos lóbulos, uno a cada lado de la glándula, y también tiene pues una forma piramidal en el centro, que también nos sirve como pues una proyección de esta glándula. En la tiroides, básicamente lo que se llega a liberar van a ser las hormonas tiroideas, dentro de las cuales tenemos a las dos más importantes, que son la T3 y la T4. La T4 también recibe el nombre de tiroxina y la T3 también recibe el nombre de triiodotironina. Lo que es la producción de las hormonas tiroideas, existen algunas otras moléculas que vamos a ir mencionando a lo largo de la sesión, pero de manera general, pues las que realmente tienen una actividad metabólica en el cuerpo son estas dos, principalmente la T3, pero pues liberadas en el torrente sanguíneo son ambas. La T4 básicamente nos va a funcionar como un almacén, como un resguardo, para que se pueda llegar a producir mayores cantidades de T3 dependiendo pues de los requerimientos que vayamos teniendo a lo largo del tiempo. Pero realmente la que tiene la actividad principal es la T4. Sí tiene función metabólica, pero no es tanta como la que tiene la T3. A pesar de eso, la hormona que más se libera en cantidad es la T4, precisamente porque, como lo decíamos, pues nos funciona como un almacén para poder estar produciendo lo que es la T3 de una manera un poco más rápida. Ahora, si nosotros viéramos la glándula tiroides y le hiciéramos un corte histológico para poder analizarla, nosotros debemos de saber que la glándula tiene estas células epiteliales púbicas, que son básicamente las que están produciendo esas hormonas tiroideas, que son tanto la tirosina como la T1, la T2, la T3 y la T4. Vamos a ir mencionándolas de la sesión, pero como ya les mencionaba anteriormente, pues realmente las que son liberadas al torrente sanguíneo principalmente son la T3 y la T4. Ahora, estas células epiteliales forman folículos. Cada una de estas regiones, pues ligeramente redondeadas que nosotros observamos en la imagen, son los folículos. Y cada una de estas células están produciendo o están teniendo esa actividad productora de hormonas tiroideas. Además de eso, también cabe recalcar que la tiroidea también está produciendo lo que es la calcitonina, que es una hormona muy importante para el metabolismo del calcio. Sin embargo, pues eso no será tema del día de hoy, pero si gustan, pues también lo podremos agendar en alguna otra sesión. Ahora, dentro de lo que es el folículo, existe esta sustancia líquida que es el coloide. El coloide nos va a funcionar como un almacén también, pero de lo que es la región donde se está produciendo la hormona tiroidea, que es la molécula de la tiroglobulina. Básicamente el coloide es un almacén de tiroglobulina y esta es la molécula en la que se están formando realmente
lo que son las hormonas tiroideas. Ahorita vamos a mencionar cómo es que se forman, pero pues hasta acá pues hacerle hincapié en esta situación. Ahora, ya nosotros analizando lo que es la célula epitelial, pues tendríamos que, para que se forme una cantidad normal de tiroxina, que es la hormona que ya les mencionaba, que es la principal que se llega a secretar en lo que es el torrente sanguíneo, pues se precisa de que hay un importante aporte de yodo. El yodo básicamente es la materia prima para que se llegue a generar la hormona tiroidea. El yodo tiene que entrar a través de lo que es la dieta. Nosotros de manera habitual deberíamos de tener un consumo en torno a los 50 miligramos de yodo por año, o más o menos lo que va siendo 0,8, 0,9 miligramos de yodo por semana. Ahora, ¿de dónde estamos obteniendo este yodo? Se obtiene principalmente de la sal de mesa. La sal de mesa actualmente tiene una parte de yodo por cada 100,000 partes de cloruro de sodio. Entonces, pues realmente no es necesario en condiciones habituales que estemos ingiriendo suplementos de yodo, porque pues básicamente el yodo lo estamos absorbiendo de esa sal de mesa que pues nosotros encontramos en diferentes tipos de alimentos o cuando nosotros preparamos nuestros propios alimentos. Ahora, pues ese yodo va a entrar básicamente por vía oral, se va a absorber en lo que es el intestino, el tubo digestivo, y se va a ir hacia la sangre. Una vez que está en la sangre, va a llegar hasta lo que es la glándula tiroidea, va a atravesar por medio de esta célula epitelial hacia lo que es el interior, por medio de unos importadores que son de yoduro sodio, que son estos que se llaman NIS o abreviado, los denominamos como NIS. Es lo que les mencionaba, es importador de yodo sodio. Eso es lo que significa NIS. Ahora, estos importadores lo que hacen básicamente es una acción de cotransporte. Están introduciendo una molécula del ion yodo por cada dos de sodio. Entonces, básicamente lo que están haciendo es introducir tanto sodio como yodo. Pero es importante que nosotros sepamos que dentro de la célula existe un contragradiente, porque normalmente en lo que es la célula epitelial siempre va a haber cantidades mayores de yodo de lo que hay en el torrente sanguíneo. Y eso es porque se tiene que mantener un almacén. Ese almacén nos va a servir para estar produciendo hormonas tiroideas durante un lapso todavía que nos permitan estar, incluso si nosotros suspendemos por completo el aporte de yodo, este almacén que existe en estas células epiteliales nos permiten todavía estar produciendo esas hormonas tiroideas durante un lapso de más o menos unos 2 hasta 3 meses. Por lo tanto, cuando un paciente tiene una situación de hipotiroidismo que se esté dando a raíz de una dieta deficiente en yodo, pues realmente va a empezar con el cuadro clínico hasta pasados 2 a 3 meses que se llegó a dar la restricción en el aporte dietético. Y esto, pues les mencionaba básicamente es porque dentro de lo que es la célula epitelial se tienen concentraciones muy altas de yodo para que se pueda dar ese almacén. Ahora, entonces, si realmente existe mayores cantidades de yodo dentro de la célula que fuera, ¿cómo es que se llega a dar el que el yodo puede entrar a células si realmente está produciéndose pues un contratransporte, perdón, un contragradiente? Eso se da porque también en esta célula pues existen esas bombas de sodio-potasio TPasa, la famosísima bomba de sodio-potasio, que es la que está produciendo la energía suficiente para que el NIS pueda ingresar a ese yodo dentro de la célula. Entonces, realmente el sodio, pues es el que me está haciendo el trabajo, ¿no? Primero al entrar y luego al salir, gracias a esa ATPasa de sodio-potasio. Ahora, también es importante que nosotros mencionemos que esta cuestión de concentración del yoduro o del ion yodo, pues básicamente lo que me está generando ese almacén se denomina como atrapamiento de yoduro.
Ese término de atrapamiento es el que me permite que dentro de esta célula epitelial haya, incluso en condiciones habituales, hasta 30 veces más cantidades de yodo adentro de la célula que lo que hay en el torrente sanguíneo. Entonces, realmente, pues el gradiente es muy superior dentro de la célula que el que hay fuera de ella. Ahora, este yodo que mencionábamos que ya ingresó a la célula, ¿cómo es que le hace para que pueda producir esas hormonas tiroideas? Básicamente, lo va a hacer porque este yodo va a avanzar en su camino hacia el color. Recordemos que de este lado, yodo es donde está el torrente sanguíneo, y de este otro lado es lo que mencionábamos, que es esa sustancia líquida, que es el coloide, que mencionábamos también que su principal compuesto es precisamente la tiroglobulina, que es la que les mencionaba, que es en donde se forma realmente la hormona. Ahora, el yodo tiene que salir de la célula hacia esa sustancia coloide para que se pueda ya formar como tal lo que es la hormona tiroidea. ¿Cómo es que va a salir de esa célula? Lo va a hacer gracias a esta otra bomba que se llama pendrina. La pendrina es una bomba de contratransporte y lo que hace es entonces mover al ion yoduro hacia afuera, pero para que esto pueda darse, pues es necesario que algo entre hacia la... Por eso es un contratransporte, ¿no? Porque está sacando algo y metiendo algo. Lo que está sacando es el yodo para que pueda continuar pues con ese proceso de síntesis. Y lo que está entrando a la célula es el ion cloro. Entonces, esta pendrina, decíamos, es una bomba de contratransporte. Saca el yodo y mete el cloro. Ahora, estas células epiteliales también me están secretando lo que es la tiroglobulina. Esta tiroglobulina está siendo sintetizada o formada tanto en el retículo endoplasmático como en el aparato de Golgi. Ahorita básicamente va a ser la sustancia en la que primero se van a formar y luego se van a almacenar esas hormonas tiroideas que ya mencionábamos, pues adelantadamente, que algunas de ellas son la triiodotironina, que es la T3, y la tiroxina, que es la T4. Ahora, dentro de lo que es ya el coloide, ¿cómo es que se llega a dar todo este proceso? Para esto necesitamos que exista esta enzima, que es la peroxidasa. La peroxidasa lo que va a hacer es transformar al yodo en sus formas que ya pueden producir las hormonas tiroideas. ¿Y qué formas son estas? Pueden ser una de dos. Puede ser lo que es el triyoduro o puede ser lo que es el yodo naciente. Cualquiera de estas dos formas de yodo ya pueden entrar en el proceso de yodación y acoplamiento a través pues, de la misma peroxidasa para que ya se lleguen a formar estas hormonas tiroideas. Ese proceso mediante el cual ya lo que hace la tiroglobulina es introducirse al yodo y poder formar las hormonas tiroideas, eso es lo que se denomina como organificación. Mientras tanto, pues mencionamos que tiene que darse este proceso de la yodación, la transformación del yodo en ya sea yodo naciente o en triyoduro para que ya se llegue a formar pues lo que es los compuestos iniciales de la hormona tiroidea. La peroxidasa me va a servir entonces para dos cosas. Una va a ser para transformar el yodo y otra va a ser para que se pueda llegar a formar esta hormona tiroidea. Y esto es algo muy importante porque si nosotros analizamos a profundidad lo que es el tema, por ejemplo, del hipotiroidismo, nos vamos a dar cuenta que la principal causa de hipotiroidismo es la autoinmune. Y dentro de los anticuerpos que son dirigidos contra la peroxidasa, es decir, esa situación autoinmune que me llega a formar el hipotiroidismo, es precisamente que ese anticuerpo llega a atacar esta peroxidasa. Entonces, al atacar esta peroxidasa, pues lo que hace es producir que el yodo no se pueda transformar, que no se pueda llegar a dar tampoco la organificación, que es la producción de la hormona tiroidea a través de la tiroglobulina, y pues por eso es que las hormonas tiroideas decrecen en su
cantidades en sangre, y de ahí proviene ese término de que pues el hipotiroidismo sea autoinmune. El otro anticuerpo que se llega a formar contra hormonas tiroideas es la antiglobulina, que es precisamente el que ataca este precursor que me va a formar el almacén y en donde se llega a formar la hormona tiroidea. Entonces, de aquí es importante que nosotros hagamos énfasis en que el hipotiroidismo, por ejemplo, que su principal causa es la autoinmune, se llega a dar porque los dos principales anticuerpos que me generan ese hipotiroidismo autoinmune son los que son dirigidos para la peroxidasa o antiperoxidasa y el que es dirigido contra la tiroglobulina o antitiroglobulina. Esos son los dos anticuerpos que nosotros podemos solicitar en algún momento dado para determinar si realmente ese hipotiroidismo es autoinmune o en algún momento dado probablemente pudiera ser por deficiencia nutricional de yodo, pero eso realmente ya es una situación muy rara porque ya, pues les mencionaba, el yodo está dentro de lo que es la sal de mesa y a menos que el paciente de plano ya no coma nada de sal y no tenga ningún suplemento adicional de yodo, pues es que se podría llegar a dar esa deficiencia de yodo. Caso contrario, pues les mencionaba, la principal causa es la autoinmune y esos anticuerpos y los antiperoxidasa. Ahora entonces, supongamos, ¿no? Esta situación no se está dando, es un paciente normal. ¿Cómo es que si llega a dar la formación? Esta peroxidasa va a unir lo que es el yodo, y ya mencionábamos que debe de estar en su forma de yodo naciente o en su forma de triyoduro para que se pueda llegar a dar la yodación del acoplamiento con la tiroglobulina, y es entonces que ya se formen estas hormonas tiroideas, que son todas estas que tenemos de este lado, ¿no? ¿Y qué es cada una de ellas? Bueno, cada una de esas hormonas tiroideas va a ser alguna de estas que tenemos de este lado. La MIT es la monoyodotirosina, pero para esto también es importante mencionarles que básicamente lo que es el esqueleto de la hormona tiroidea, de cualquiera de ellas, es la tirosina. La tirosina es un aminoácido que está por dentro de la tiroglobulina. Recordemos que esa es la fábrica. Entonces, lo que son los dos compuestos principales o las dos materias primas para que se lleguen a formar las hormonas tiroideas son tanto el yodo como el aminoácido que es la tirosina. Cuando ya se unen, dependiendo de cuántos yodos estén uniendo a la tirosina, es como va a recibir el nombre de esa hormona. Si solamente se le une un yodo, entonces esa tirosina se convierte en monoyodotirosina. Realmente pues el nombre está sencillo, ¿no? Monoyodo, porque es un solo yodo el que se está uniendo, y tirosina, pues porque ese es el aminoácido que dijimos que es el precursor. Entonces, monoyodotirosina me está haciendo referencia a que es una tirosina que tiene unido a uno de los yodos. Cuando ya se unen dos yodos, entonces el nombre cambia, ya no es mono, ahora es di, porque hay dos, ¿no? Entonces, esta es una diyodotirosina, ¿vale? Básicamente es la tirosina unida a dos yodos. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando se unen tanto a una monoyodotirosina como una diyodotirosina? La unión de estas dos es la que ya me va a producir lo que es la T3. La T1 es la monoyodotirosina, la T2 es la diyodotirosina. Cuando se suman lo que es una T2 más una T1, me van a formar la T3. La T3 es la que dijimos que tiene la principal actividad metabólica en el cuerpo, pero no es la que más se secreta. La que más se secreta es la T4. Y la T4 se forma cuando se unen dos de la diyodotirosina. Entonces, diyodotirosina me producen una tiroxina. Y esa tiroxina es la que no tiene tanta actividad metabólica, sí la tiene, pero no es tanta en comparación con la T3, pero por el contrario, es la que más se libera al torrente sanguíneo. Entonces, T3 es la triyodotironina y la T4 es la tiroxina. También tenemos la RT3, que es la T3 reversa.
pero realmente esta T3 reversa pues no tiene tanta actividad metabólica, de hecho prácticamente no la tiene. Entonces, realmente las que nos interesan para lo que es el perfil tiroideo son tanto la T3 como la T4. Ahora, ¿cómo es de que se llegan a formar y entonces cómo salen al torrente sanguíneo? Esto lo van a hacer porque en esta célula epitelial existen como unas prolongaciones que llegan a formar vesículas de pinocitosis. Esas vesículas de pinocitosis, dentro de lo que tienen es coloide. Recordemos que de este lado lo que existe es ese coloide, esa sustancia líquida que ya les mencionaba que están por dentro de los folículos. Ahora, ese coloide, dijimos que su principal compuesto es la tiroglobulina. Y la tiroglobulina por dentro lo que tiene básicamente es tirosina y hormonas tiroideas. Tiene todas estas, desde la T1, la T2, la T3, la RT3 y la T4. Entonces todas estas ingresan nuevamente a la célula gracias a esas vesículas de pinocitosis y por dentro existe otra enzima, la proteasa. La proteasa básicamente lo que va a hacer es desintegrar esa vesícula de pinocitosis y poder liberar ahora sí lo que es la T3 y la T4 por dentro de la célula y pues después de eso solamente salen hacia el torrente sanguíneo. Ahora, esta T3 se puede transformar en T4, eso lo hacen ya en el torrente sanguíneo, y eso va a ser gracias a otra enzima que se llama enzima desyodasa, que básicamente lo que va a hacer, como el nombre lo dice, es quitarle un yodo a la T4. ¿Para qué se lo quita? Pues para que se llegue a formar nuevamente lo que es la T3, y esa es la que ya tiene, decíamos, la actividad metabólica principal. Ahora, entonces, de estas vesículas de pinocitosis también mencionábamos que existe también T1 y T2, y esas básicamente lo que hacen es entrar nuevamente al procesamiento de la formación de T3 y T4. Básicamente, estos son lo que se está reciclando mediante esa misma desyodación. Entonces, se le quita el yodo a la T1 y básicamente tenemos nuevamente tirosina y yodo. Les decía, de las hormonas tiroideas, lo que son la T3 y la T3, ya dijimos, ¿no? Y haciendo hincapié es la que más tiene la... ¿Van a preguntar algo? Ok, bueno, me dicen por acá en el chat, si no tuviera todas las pruebas del perfil tiroideo, ¿qué prueba puede ayudar a diagnosticar? Ahorita vamos a mencionar todo lo que incluye el perfil tiroideo, pero básicamente adelantándoles es la TSH, la T3 y la T4. Y de la T3 y de la T4 nos tienen que reportar, o bueno, en su gran mayoría nos reportan lo que es T4 total, T3 total, T4 libre y T4 libre. Preguntan también, ¿el T3 es libre o total? Porque en el perfil completo se manejan los dos. Así es, en el perfil tiroideo tenemos tanto T3 y T4 libres y totales, de las dos. Lo que hacen en laboratorio es leer básicamente lo que es la T3 y la T4 totales. Pruebas exactas para lo que es la medición de T3 y T4 libres no existen como tal, no de manera comercial. Entonces, lo que hace la máquina básicamente es hacer cálculos para determinar cuánta de esa hormona está unida a proteínas y cuánto no está unido a proteínas. La principal proteína que nosotros tenemos para unir a estas hormonas tiroideas es lo que es la TBG. TBG significa globulina fijadora de tiroxina. Y básicamente, pues es un almacén. La T3 libre es la que realmente está produciendo actividad metabólica. La T3 total es la T3 libre que está produciendo esa actividad metabólica, más la T3 que está unida a lo que es la TBG. Y en el caso de la T4 es exactamente lo mismo. Ahorita vamos a ser más detallistas en estos términos, pero sí, lo que se libera al torrente sanguíneo es la T3 y la T4 libres. En el torrente sanguíneo se unen a proteínas, principalmente la TBG,
pero también hay algunos otros que ahorita vamos a mencionar, algunos otros tipos de proteínas a las que se unen. Y ya lo que hacemos en un perfil tiroideo es analizar la totalidad de la T3 y de la T4 y se hacen cálculos matemáticos para analizar cuánto sería de proporción de T3 libre y de T4. Y preguntan también, ¿qué pasa si la T3 no se está produciendo como se debiera? Ahorita vamos a mencionar, de hecho, en una de las diapositivas posteriores, lo que es la regulación. Si en algún momento dado la T3 no se está produciendo de manera adecuada, sea ya lo que mencionábamos, por una cuestión autoinmune o por una cuestión de un déficit nutricional de yodo, lo primero que va a pasar es que la TRH, que es a nivel del hipotálamo, y la TSH a nivel de la hipófisis, van a empezar a secretarse en mayores cantidades para tratar de aumentar la producción de las hormonas tiroideas a nivel ya de lo que es la glándula tiroides. Entonces, en lo que es el perfil, encontraríamos un hipotiroidismo, ya sea subclínico o un hipotiroidismo ya instaurado como tal, en el que la T3 al estar baja, la TSH aumenta la producción para que se pueda llegar a dar un estímulo mayor para producción de T3. Ahorita vamos a mencionarlo con un esquema para que se entienda un poquito mejor. Hasta acá de esta diapositiva, pues, insisto, hacerles hincapié en que recordemos la importancia de la tiroglobulina, que básicamente es la maquinaria para producir las hormonas tiroideas, y la peroxidasa, que lo que más es transformar el yodo para que pueda darse la yodación y el acoplamiento con la tirosina. Recuerden de ahí que los dos principales anticuerpos que se llegan a formar en el momento en el que se da un hipotiroidismo autoinmune son los dirigidos precisamente contra la peroxidasa, que ese se llama antiperoxidasa, y el que es dirigido contra la tiroglobulina, que ese se llama antitiroglobulina. Cuando se inhibe tanto la cuestión de la tiroglobulina o se destruye, como cuando se destruye la peroxidasa, pues ya no hay forma en la que se estén produciendo hormonas tiroideas. La producción es muchísimo menor a lo que debería de ser, y pues es por eso que se llega a dar el hipotiroidismo que ya mencionábamos. Ahora, en cuanto a los requerimientos de sodio, de yodo, perdón, eso les mencionaba, ya no se da de manera pues tan habitual. Sí, se puede llegar a dar el caso, pero ya no es algo tan habitual. Eso más que nada pues sería en un paciente que de plano haya cerrado el consumo de lo que es la sal de mesa, todas sus presentaciones. Eso pues incluye no nada más el ya no cocinar con esa sal de mesa, ¿no? Sino también el que sea muy estricto en que ni coma nada de la tienda, hablando de galletas, sabritas, por ahí que a lo mejor ni siquiera coma en la calle, precisamente para no tener nada de aporte de sal de mesa. Cuando ya se vuelve algo demasiado estricto, entonces sí se puede llegar a dar el caso en el que pues los requerimientos nutricionales de yodo no sean los suficientes y pues se llega a dar el hipotiroidismo por la deficiencia de yodo. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales? En el caso de un niño, desde el neonato hasta los 59 meses, básicamente son 90 microgramos de yodo. En el caso de los niños en edad escolar, de entre 6 a 12 años son de 120, los adultos ya a partir de los 12 años hacia adelante son de 150, y en lo que son las mujeres embarazadas y en algunos bebés en edad de la lactancia, las necesidades, perdón, son de hasta 200 microgramos. En esos casos, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, sí valdría la pena darles un aporte adicional de yodo para que no vaya a darse el caso, pues de que hubiera alguna complicación por ahí con el bebé. Ahorita vamos a mencionarles cuáles son las actividades de las hormonas tiroideas en lo que es el cuerpo, pero ahorita pues lo que les podemos adelantar es que las hormonas tiroideas
básicamente se encargan en el feto, en el producto, de que se produzca esa maduración del sistema nervioso central. Entonces, cuando el bebé está expuesto a cantidades disminuidas de T3 y de T4 durante esa formación y desarrollo del sistema nervioso central, pues se puede llegar a dar un desarrollo inadecuado. Y eso pues generar muchas cuestiones de déficits posteriores. También cuando el bebé apenas está lactando, si no llega a tener los aportes necesarios del yodo, pues puede generar que su sistema nervioso no se complete de desarrollar y eso generar un déficit neurológico, un retraso mental. Entonces, sí es muy importante que en esos grupos etarios, pues sí pueda llegar a darse el aporte. En el caso de los niños, pues se le va a estar dando con la lactancia. Entonces, pues es una de las situaciones por las que es más importante hacer hincapié en que se llegue a dar esa lactancia materna. Y en las mujeres en el embarazo, pues se les da junto con las tabletas que vienen de polivitaminas, también ahí va un aporte de yodo, que es solamente para cumplir pues de ese requerimiento que está un poco aumentado precisamente por la cuestión de la gestación. Ahora, ¿en qué casos nosotros podríamos dar un aporte adicional de yodo, del suplemento de yodo? Pues en casos de que sospechemos, pues lo que ya mencionábamos, ¿no? Una persona que se haya, pues, como ha hecho algo obsesiva con esa cuestión de haber cerrado por completo los consumos de sal de mesa y probablemente por ahí a lo mejor ni siquiera consume ningún suplemento, ¿no? Y los suplementos de sal, pues también debería de ir el yodo para que no haya ningún tipo de problema de ese tipo. Pero si tampoco está consumiendo suplementos o si el suplemento que está consumiendo no contiene nada de yodo, pues entonces sí se podría llegar a dar este caso. Nosotros vamos a poder eh, analizar lo que es la excreción de yodo en la orina para nosotros saber si realmente no hay yodo dentro del cuerpo del paciente y pues poderle dar ese suplemento, ¿no? Entonces, cuando nosotros mandamos a hacer ese estudio de la medición de yodo en orina, pues tendríamos que tomar el valor de 100 a 199,99 o ya prácticamente 200 como una cantidad adecuada, ¿vale? De la ingesta de yodo, siempre y cuando pues esté respetando esa cantidad en la orina. Entre 100 a 200 sería el margen para que nosotros digamos que el aporte dietético pues es adecuado. Si está por debajo de 100, entonces sí podríamos decir que el aporte nutricional es el que nos está haciendo pues esa alteración en las hormonas tiroideas. Y por completo. Por el contrario, si tuviéramos más de 200 de sodio, de yodo, perdón, urinario, pues entonces tendríamos que el aporte es excesivo, ¿no? Por ahí está pasando algo con la dieta, está consumiendo yodo de más. Y eso pues nos podría llegar a producir una situación contraria. En algunos casos dados, incluso podría llegarnos a generar un ligero hipertiroidismo, que sería el caso contrario del hipotiroidismo. Ahora sí, ¿cómo están reguladas las hormonas tiroideas? Para esto es que nos están mencionando en el perfil tiroideo lo que es la TSH, la T3 y la T4. De aquí es de donde viene el por qué en el perfil tiroideo están mencionadas estas tres. Ahora, más arriba de la TSH existe la TRH, pero la TRH no es medible por medio de laboratorio. No hay formas de cómo medirla de manera comercial. Para fines de investigación, sí hay formas de medir la TRH, pero solamente para fines de investigación. Lo que es ya, pues el medio común, digámoslo así, no existe una forma. Por lo tanto, medimos TSH y T3 y T4. Por el tiroidismo autoinmune también se le llama Hashimoto's. Lo que es Hashimoto es lo mismo que el hipotiroidismo autoinmune, que es lo que mencionábamos, que son los anticuerpos, tanto el antiperoxidasa como el antitiroglobulina. Ahora entonces, lo que es la tiroides
está produciendo la T3 y la T4, que ya mencionábamos que T3 también se llama triiodotironina y la T4 se llama también tiroxina. Para que se llegue a dar la formación de estas hormonas mediante el proceso que ya mencionamos, tiene que darse la liberación de la T. La TSH se llama hormona estimulante de tiroides, es lo que significan esas siglas. O el otro nombre que también le podemos llegar a dar, pero no es tan común utilizarlo, es tirotropina. La tirotropina es lo mismo que TSH o hormona estimulante de tiroides. Y por el otro lado, un poquito más arriba, la TSH es en hipófisis, la TRH es en el hipotálamo. En el hipotálamo, la TRH significa hormona liberadora de tirotropina. Y si recordamos un poquito, segunditos antes, les mencionaba, la TSH se llama también tirotropina. Entonces, TRH básicamente lo que más hace es estimular a la hipófisis, para ser más precisos, a la adenohipófisis, para que llegue a formar la tirotropina, o lo que es la TSH. Y la TSH lo que hace es irse hasta la glándula tiroides para que se produzca o se estimule la producción de T3 y de T4 mediante los procesos que ya mencionamos. Entonces, TRH es hormona liberadora de tirotropina y también tiene otro nombre que es el de tiroliberina. Tiroliberina o TRH, tirotropina o TSH. Ahora, se regulan de la siguiente manera. La TRH se produce para estimular la producción de la TSH. La TSH, les decía, es la que ya se puede medir en laboratorio de manera comercial. Lo que hace la TSH básicamente es aumentar la producción o estimular la producción de la T3 y de la T4. Pero para que no haya una situación en la que haya T3 y T4 de más, existe una regulación que es retroalimentación negativa. Recuerden que la T3 y la T4 se secretan hacia el torrente sanguíneo y por el mismo torrente sanguíneo, valga la redundancia, van a llegar a hipotálamo y van a llegar a hipófisis. Cuando el hipotálamo y la hipófisis detectan las células de estas regiones del sistema nervioso central, detectan que existen cantidades suficientes de T3 y de T4 y ya están produciéndose incluso un poquito de más, lo que hace es inhibir la producción de TRH. El hipotálamo suprime o empieza a disminuir las concentraciones sanguíneas de TRH. La hipófisis detecta que hay suficiente T3 y T4 y que TRH ya está disminuida, entonces TSH lo que hace es disminuir su producción. ¿Para qué? Para que no vaya a darse precisamente ese aumento de las cantidades de la T3 y de la T4. Y ya cuando llegamos al otro extremo de que no hay suficiente T3 y T4 en el torrente sanguíneo, pues como es retroalimentación negativa, lo que hace hipotálamo es aumentar la producción de TRH. TRH estimula la hipófisis para que aumente la secreción de TSH y TSH estimula, a la tiroides para que se produzcan un poquito más de hormonas tiroideas de T3 y de T4 y pues eso es la forma en la que se van regulando. ¿Qué pruebas de laboratorio son recomendables para el diagnóstico? Tanto para hipotiroidismo como para hipertiroidismo, en cualquiera de sus variantes. El perfil tiroideo me debe de incluir lo que es la TSH, que es la reguladora, la T3 y la T4, que mencionábamos que nos pueden reportar tanto las libres, tanto las totales. Y por ahí algunos laboratorios me incluyen también en el perfil, no de manera obligada, pero sí lo llegan a incluir, las concentraciones séricas de yodo, precisamente pues porque mencionábamos que es la materia prima de la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es TSH, T3 y T4. Y ya pues en los casos en los que lo sospechemos, pues el yodo sérico o el yodo urinario, que también les mencionaba que los podemos tomar en cuenta. Ujú.
Eh, ¿Quiere preguntar algo, doctor? Sí, doctor, buenas noches. Mire, mi pregunta es la siguiente. Si tenemos un feedback negativo o una retroalimentación negativa en estas hormonas, ¿habría alguna condición donde se le eleve la TSH y la T3 y T4? ¿O al tener un reporte de todas altas, tendríamos que rectificar por algún problema de laboratorio? Sí puede llegarse a dar el caso en el que haya hiperproducción de TSH, no se esté dando pues esta retroalimentación negativa como tal. Esas situaciones realmente son poco frecuentes, pero sí se pueden llegar a producir. Por ejemplo, en el caso de un hipertiroidismo mediado por TSH, se llega a dar pues es precisamente esta mm, contradicción en la que se llega a producir mayor cantidad de TSH y la T3 y la T4 estén igualmente aumentadas. No se llega a dar esta retroalimentación negativa y están todas altas. También puede llegar a dar el caso, por ejemplo, de todo lo contrario, en el que la TSH esté baja y la T3 y la T4 también estén bajas. Y eso sería un hipotiroidismo central. Las dos situaciones, tanto la cuestión del hipertiroidismo como del hipotiroidismo, cuando no son concordantes con el perfil tiroideo, es decir, que TSH y T3 y T4 están totalmente aumentadas las tres o están totalmente disminuidas las tres, es principalmente un problema central. Si es que ya se rectificó con el laboratorio de que no haya ningún error. Y tendremos que mandar a hacer algún otro tipo de laboratorio, digo, ya confirmando de que todo esté bien, o simplemente esperar, porque básicamente el diagnóstico de hipo-hiper, pues ya ve que se hace con las concentraciones altas o bajas de la TSH y la T4 libre principalmente. Entonces, mi pregunta es si habría la necesidad o hay la necesidad de hacer algún estudio extra, ya confirmando en laboratorios que en realidad todas las T y la TSH están altas. Sí, en el caso de que, por ejemplo, estuvieran todas altas, lo que correspondería sería hacer una gamografía de la tiroides para analizar si realmente es esa la situación que me está originando. Ok, pues gracias. Sí. Ahora bien, continuando con lo que es el tema, mencionábamos entonces lo que son las hormonas tiroideas tienen esta regulación y siempre que, bueno, en condiciones habituales, cuando T3 y T4 ya hay cantidad suficiente en el cuerpo, básicamente lo que hace el hipotálamo es disminuir las concentraciones de TRH para que ya no se esté estimulando la hipófisis, que ya no se esté produciendo tanta TSH y de esa manera pues disminuir de manera, pues digámoslo así, indirecta la producción de T3 y la T4 y que ya regresen a sus valores habituales. Y pues en el caso contrario sería exactamente lo mismo. Ahora, tanto la T3 y la T4, ¿cuáles son las actividades que tienen dentro del cuerpo? Son muchas, pero para llegar a esto, desde el torrente sanguíneo a la célula diana, tienen que entrar la T3 y la T4 libres. Recordemos que en el torrente sanguíneo existen tanto en cantidades libres, tanto en cantidades unidas a la proteína que mencionábamos que es la TBG. Pero cuando están unidas a proteínas, no tienen actividad metabólica. Las que tienen actividad son las que están libres, porque son las que realmente pueden entrar a la célula a tener esa actividad. Por entonces, T3 y T4 libres ingresan a la célula. La T4 mencionamos que tiene que transformar en T3 mediante la desyodar. Es quitarle un yodo a la T4, a la tiroxina, para que se vuelva T3 o triyodotironina. Y entonces ya la T3 es la que realmente tiene esa actividad metabólica. Los receptores de las hormonas tiroideas están unidos o están pegados a lo que es el gen, toda esa maquinaria genética que está dentro del núcleo. Y ya lo que es pues la formación de esas hormonas tiroideas, la activación de estas hormonas tiroideas,
lo que me va a producir es que se forme principalmente ARN mensajero para que se pueda llegar a producir las proteínas que me van a ya provocar esta actividad, que principalmente en el metabolismo puede aumentar la cantidad de las mitocondrias, puede aumentar la cantidad de la sodio-potasio ATPasa, que eso recordemos que es productor de energía. Entonces, si se está produciendo energía, se está produciendo calor. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de un paciente que tiene hipertiroidismo, es por esto por lo que el paciente llega a generar o a mencionar que tiene muchos bochornos o que tiene mucho calor. Es precisamente por la actividad metabólica que está aumentada gracias a que hay mayores concentraciones de 3 y T4 y se está produciendo mayor cantidad de ARN mensajero que traduce mayor cantidad de proteínas con actividad metabólica. Aumenta también el consumo de oxígeno, la absorción de glucosa, la glucogenógenesis, la lipólisis y la síntesis de las proteínas que mencionamos. Entonces, de aquí también proviene el por qué hay algunos pacientes que llegan con un hipertiroidismo, digámoslo así, provocado. ¿Por qué es que se llegan a provocar este hipertiroidismo? Porque llegan a consumir algunos medicamentos que tienen hormona tiroidea, con esa idea de que porque tengan más hormonas tiroideas, pues van a generar una reducción del peso. Recordemos que los hipotiroideos lo que hacen es una ligera ganancia de peso. No es demasiada, realmente no es pues que la obesidad se llega a dar al 100% por el hipotiroidismo, pero sí se llega a dar una retención de peso. Y en el caso del hipertiroidismo es totalmente lo contrario. Como hay una mayor actividad metabólica, pues lo que pasa con el paciente es que hay una ligera pérdida de peso. Entonces, los que fabrican estos medicamentos con esa idea o con esa premisa es que lo hacen al pensar que con la T3 administrada por vía oral van a aumentar la actividad metabólica y con eso va a generarse esa reducción del peso. Precisamente, pues también mencionábamos que la T3 tiene actividad de lipólisis y de glucogenólisis. Entonces, pues básicamente por eso es que el paciente y los laboratorios que generan este tipo de medicamentos pues piensan que es bueno darle este 3, pero realmente pues está generándose un ligero hipertiroidismo pues provocado. Ahora, en la actividad cardiovascular, lo que va a hacer es que aumenta el gasto cardíaco. Entonces, también es una de las razones por las cuales los pacientes con un hipertiroidismo llegan a manifestar palpitaciones. O a veces cuando estamos con un paciente que tiene hipotiroidismo y le estamos dando la levotiroxina, que levotiroxina es el análogo de la T4, entonces pues el cuerpo por medio de la desyodasa va a provocar que se genere esta T3 y pues eso es lo que va pues a nivelar esos niveles de hormona tiroidea. Pero cuando se nos pasa un poco la mano o cuando le estamos dando una dosis que no le corresponde al paciente o a lo mejor por alguna situación no la tolera de manera adecuada, cuando empieza a tomar la levotiroxina puede llegar a manifestar palpitaciones. Entonces, en ese paciente lo que tendríamos que hacer sería disminuirle un poco la dosis, pues para que no tenga esa molestia, porque probablemente por ahí se nos está pasando la mano con la dosis. Ahora, aumenta también el flujo sanguíneo a los tejidos, principalmente a la piel, que es la que se encarga de esa regulación de la temperatura, y pues es también otro de los motivos por los cuales el paciente se aqueja de esos bochornos. Aumenta también la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón, es decir, las hormonas tiroideas son tanto inotrópicas como cronotrópicas positivas y aumenta la frecuencia de la ventilación precisamente porque también mencionábamos que aumenta el consumo de oxígeno de los tejidos por esa misma relación con el aumento del metabolismo eh, de las células del cuerpo. Ahora, con esto también va a provocar que se aumente la presión arterial sistólica, pero por lo general la diastólica disminuye.
Entonces la presión arterial media se puede mantener dentro de lo normal, pero la presión arterial sistólica sí se puede llegar a mantener elevada. Entonces, si nosotros tuviéramos un paciente que tiene una hipertensión arterial sistólica aislada, es decir, que la sistólica está aumentada, pero la diastólica está normal o incluso está ligeramente disminuida, y además de eso el paciente manifiesta alguno de los datos clínicos que mencionábamos, pues valdría la pena hacerle un perfil tiroideo. Mencionábamos también que lo que es la T3 y la T4 se encargan del desarrollo del sistema nervioso central. Por lo tanto, pues en el caso de un bebé, tanto cuando está dentro todavía del útero materno, tanto en las edades tempranas, pues es importante que no haya ese déficit de las cantidades de yodo, porque entonces, si no hay suficiente yodo, no se produce suficiente T3 y T4, y entonces, pues el niño puede producir un déficit neurológico. Tiene también mucho que ver en la cuestión del crecimiento. Los niños, por ejemplo, que tienen hipertiroidismo, están, cuando están en edades pediátricas tempranas, pueden llegar a generar una altura mayor de lo que les corresponde pues en el percentil de la edad en el que se encuentran. Pero también otra de las situaciones es que T3 y T4, bueno, principalmente T3, lo que va a hacer es que el cartílago de crecimiento bueno, se osifique de una manera más temprana, y pues el niño a final de cuentas, si bien al principio tenía una altura mayor, llegados a la edad adulta van a tener una talla bastante más baja del promedio. Entonces, pues tampoco es bueno que se les dé análogos de hormona tiroidea a los niños con la finalidad de hacerlos crecer, porque realmente pues está generando un efecto paradójico en el que al principio sí van a tener una talla mayor que los niños de su edad, pero pues ya en la edad adulta realmente van a tener una estatura menor de lo que les corresponde. Preguntan, ¿es normal que una paciente geriátrica tratada con levotiroxina tenga la diastólica baja o cuál puede ser la causa? Em, Habría que analizar si solamente es la diastólica la que está baja o si también es la sistólica. Podría ser una cuestión de la misma edad, podría ser una cuestión de que se nos está pasando la mano con la levotiroxina y se está generando pues efecto cardiovascular que decíamos que aumenta la sistólica y disminuye la diastólica. Entonces valdría la pena ahí que se le analizara si es que ya tiene tratamiento con levotiroxina y ya pasaron por lo menos unos 2 meses para que se haya estabilizado, hacer nuevamente el perfil tiroideo y analizar si no se nos está pasando un poquito la mano con la dosis de galeo. Igual hay que recordar que tendremos que tomar en cuenta también el peso. Si por ejemplo es una paciente con talla y peso bajo, pues una ligera hipotensión es hasta cierto punto normal. Preguntan también, si una persona tomara indebidamente muchas hormonas tiroideas, debido a la retroalimentación negativa, podría disminuir su producción interna o incluso perder la posibilidad de producirlas por sí mismo. De hecho, cuando hay un paciente que está ingiriendo hormona tiroidea, lo que va a pasar es que se va a dar esta retroalimentación negativa. Como el hipotálamo detecta que hay T3 y T4 aumentadas, van a disminuir su producción tanto de TRH como de TSH. Entonces, de manera indirecta, lo que va a estar pasando es que la tiroides, la glándula, ya no va a producir las cantidades que produce de T3 y de T4. Y cuando nosotros le hacemos un perfil tiroideo, lo que es la T3 puede estar aumentada, porque, por ejemplo, cuando es por cuestiones de disminución de peso, de que el paciente quiera perder peso, muchas veces lo que va en esos medicamentos es la triiodotironina. Entonces es T3 y T3 va a estar aumentada, pero lo que es T4 y TSH van a estar disminuidas precisamente por esta retroalimentación negativa. Lo único que tendríamos que hacer ahí es quitar ese aporte de T3, y en el momento en el que T3 ya disminuya su cantidad en el torrente sanguíneo,
la misma retroalimentación negativa va a provocar que TRH y TSH aumenten la producción y eso pues comience a regularizarse y el cuadro clínico pues igual empezaría a quitarse. Ok, bueno, si hubiera alguna otra pregunta por ahí, me la pueden externar en el momento que sea. Bueno, esas situaciones que mencionábamos, ¿no? Que tiene que ver también con el crecimiento, entonces pues también, pues no sugerir que se le den análogos de hormonas tiroideas a los niños con la finalidad de que crezcan, porque se van a quedar chaparritos también. Y pues T3 y T4 también tienen actividad en muchos otros sistemas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, puede llegar a producir disminución de la menstruación o por el contrario, un aumento en las cantidades del flujo al momento de tener la menstruación. Y en el caso de ambos, podría llegar a producir una disminución de líbido. Entonces, por ahí también sería otro de los datos que podríamos tener cuando el perfil esté alterado. Ahora sí, entrando ya en materia, lo que es el perfil tiroideo, mencionábamos, va a reportarme lo que es TSH, T4 total y T3 total, son las que realmente se están midiendo o cuantificando de manera precisa. Estas pruebas, por ahí sí se los reportan también en la hojita que nos entrega. De manera idónea tendrían que ser de las pruebas de tercera generación. Existen todavía algunas que son de segunda, pero pues es mejor que sean las de tercera generación. Son más exactas. Y ya lo que es la T4 y la T3 libres no se cuantifican de manera directa, pero sí la máquina lo que hace es hacer cálculos para pues tratar de darnos unos valores 4 y de T3 libres. Preguntan, ¿es verdad que cuando diagnostican hipotiroidismo una vez que se comienza con el medicamento ya es de por vida? Si la cuestión es autoinmune, sí, tendríamos que estar con ese suplemento de la levotiroxina. Pero, por ejemplo, si es una cuestión por un déficit nutricional, tendríamos que corregir ese déficit nutricional del aporte de yodo y no sería necesario estar con el aporte de por vida. Entonces sería dependiendo de lo que fuera la causa. Si es autoinmune, sí. Si es por déficit nutricional, no necesariamente. Entonces, estos son los parámetros que tenemos que analizar en el perfil tiroideo. Ahora bien, ¿cuáles son los valores? Los valores para TSH son muy variables dependiendo del grupo etario e incluso en algunos casos se llega a reportar que también depende de la etnia del paciente. Pero pues en términos generales podríamos decir que el valor inferior es de 0.4 y en el caso de límites superiores, ahí sí tendríamos que tomar muy en cuenta en qué grupo de pacientes nos estamos analizando. Por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, el valor máximo que deberíamos de darle a la TSH es de 4.0. Esto debido a que la producción de estrógenos aumentada durante el embarazo, pues me va a producir que la TSH se vea disminuida de manera fisiológica. Pero sería el caso dado, pues insisto, en el que solamente en el caso de embarazo, tomemos en cuenta 4 como límite superior antes de empezar a definir hipotiroidismo. Recuerden del esquema que mencionábamos del eje, el hipotiroidismo se llega a dar porque la tiroides no está produciendo suficiente T3, T4. Entonces, en un intento de que se produzcan de manera habitual, lo que hace por esta retroalimentación negativa es que la TSH aumenta sus producciones. Entonces, la TSH va a ser inversa a lo que es el diagnóstico que nosotros estamos queriendo establecer. Para el hipertiroidismo, la TSH va a estar baja. Y para lo que es el hipotiroidismo, la TSH va a estar aumentada.
Ahorita vamos a ver que existen algunas variantes, como son, por ejemplo, el hipotiroidismo subclínico o el hipertiroidismo subclínico, en el que la única alterada es la TSH, pero la T3 y la T4 pues están normales. Insisto, acá lo que tenemos que tomar en cuenta es la TSH, que va a estar, digámoslo así, en contra del diagnóstico que estamos queriendo. A pesar, ahorita les voy a mostrar una tablita a la que le pueden tomar captura de pantalla, por ahí le pueden tomar una foto, o nosotros la vamos a estar subiendo de todas maneras también como infografía a lo que son las redes sociales de CIRMEX. Pero pues hasta acá mencionarles eso, ¿no? Que recordemos que nos tenemos que fijar para hacer énfasis en lo que es TSH y las hormonas tiroideas que son T3 y T4. Para lo que es el hipotiroidismo, por ejemplo, tendríamos que si es en contrario, lo que es la TSH tendría que estar superior a 4 y la T3 y la T4 disminuidas para que nosotros diagnostiquemos lo que es el hipotiroidismo en una mujer embarazada. Ahora, en cuestión de que la paciente no esté embarazada o que se trate de un varón, el límite superior será de 5. Por ahí podremos abrir el parámetro, ¿no? El rango entre 4, 4.5, 5, ahí dependiendo mucho del laboratorio que nosotros estemos tomando de referencia o de la bibliografía que nosotros querramos tomar de referencia. Pero pues como punto máximo, como corte máximo sería 5.0. Ya lo que esté por arriba de 5, definitivamente ya la TSH aumentada. Pero siempre y cuando tomando en cuenta pacientes pues en una edad adulta joven o adolescentes o pues personas que no tengan más de 65 años. ¿Por qué? Porque en estos casos, en los que ya hay una edad avanzada, ya el límite superior lo tendremos que ajustar hasta 7. ¿Por qué? Porque es normal hasta cierto punto que un adulto mayor tenga un hipotiroidismo. Es hasta cierto punto, pues una cuestión protectora, porque el hipotiroidismo, por su parte, me está generando un mayor riesgo de daño cardiovascular. Principalmente es un predisponente de fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, pues ya sabemos que tiene mucho que ver con lo que son los infartos y lo que son los eventos vasculares cerebrales. Entonces, eso tomando en cuenta, pues insisto, un paciente en edad de adulto joven de menos de 60 años o un adolescente. Pero cuando ya está el paciente por arriba de este corte de edad, de los 60 a 65 años, el punto de corte lo deberemos de tomar en 7. Si está entre 5 a 7, no le debemos de dar tratamiento, porque ese hipotiroidismo lo que está generando es hasta cierto punto un efecto contrario a lo habitual. Me está produciendo una protección de ese riesgo cardiovascular. Ya lo que es un paciente que tenga de 10 para arriba, independientemente de la edad, esa TSH es por un hipotiroidismo que tiene que ser tratado con el análogo de la tiroxina, que sería la levotiroxina. Y ya entre lo que es el rango de 7 a 10, en el caso de los pacientes que tengan más de 60 a 65 años, pues tendremos que tomar mucho en cuenta la clínica. Y ahí sí tendrá mucho que ver la cuestión del criterio médico de cada quien. Pero lo que es, por ejemplo, el rango de 10 en adelante, ya tendría que ser tratado en todos los pacientes. En el caso de 5 en adelante, en el caso de pacientes que tengan menos de esos 60 a 65 años, y en el caso de 4 en adelante, en el caso de las pacientes mujeres embarazadas. Ahora, hay algunos estudios, por eso les incluí en la presentación estos dos artículos. El primero de ellos tiene que ver con una revisión de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de Estados Unidos, en la que se hacía mención que el punto de corte del límite superior de la TSH tendría que ser ajustado hasta 2.5. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tomamos en cuenta ese punto de corte de 2.5, que va a haber más pacientes diagnosticados con hipotiroidismo, tanto el ya establecido como el subclínico, principalmente el subclínico. Ahora, tomemos en cuenta, o bueno, se tomó en cuenta en ese momento para este segundo estudio que
pues nosotros si realmente tomamos ese 2.5, pues iba a haber más pacientes tratados con levotiroxina y eso pues podría llegar a generar un efecto contrario. Ahora, para este segundo estudio se tomaron en cuenta excluir a pacientes que tuvieran antecedentes de familiares con el hipotiroidismo. Recordemos que pues este hipotiroidismo es principalmente por causas autoinmunes que pueden llegar a tener un componente genético. Por lo tanto, en este segundo estudio se excluyeron a esos pacientes que tenían antecedentes familiares. También se excluyeron a los pacientes que tuvieran bocios, se excluyeron a los pacientes que tuvieran nódulos o que tuvieran anticuerpos antitiroideos de los que ya mencionábamos, que pueden ser el antiperoxidasa o el antitiroglobulina. Entonces, en este segundo estudio se encontró que los límites normales de la población en general, quitando a esos pacientes que ya mencionábamos, son entre de 0.3, 0.4 hasta 3.7. Entonces, de ahí es de donde nosotros pues tenemos ese margen que va desde 0.4 hasta los 4, 4.5, 5, dependiendo de la biografía, en un paciente, pues digámoslo así, de edad promedio, de edad normal, por no ponerlos arriba de este rango de los 60, 65 años y que pues también tampoco estuvieran embarazadas las mujeres. Ahora, en cuestión de T3 y de T4, esto también tiene mucho que ver la cuestión del laboratorio que nosotros estamos trabajando. Recordemos que, pues, los que ya hemos visto varios perfiles tiroideos, depende mucho del laboratorio, también los parámetros que estemos manejando. Sin embargo, las bibliografías internacionales, lo que más se tiene estandarizado, lo que se trata de estandarizar, es que T4 tenga un valor de 4.6 hasta 11.2 microgramos por decilitro. Esto para lo que es T4 total. Y la T3 total tendría que estar entre 75 hasta 198 nanogramos por decilitro. Aquí pues también dependemos de en qué unidades nos lo esté reportando el laboratorio. Si nos lo reporta en microgramos o en nanogramos. En cualquier caso, pues lo único que tendríamos que hacer sería la conversión de microgramos a nanogramos o viceversa. Ahora, de manera estandarizada internacional, no hay como tal valores para T4 y T3, por lo que mencionábamos. Principalmente eso se hace con cálculos de la máquina encargada de hacer ese estudio. Entonces, pues no hay, pues como tal ese estándar. Ahora sí, lo que les mencionaba de esa tablita que nosotros le podemos tomar captura, por ahí le pueden tomar una foto, o de todas maneras nosotros se los vamos a estar subiendo a las redes sociales de Sirmex, que es de donde pues encontraron ustedes la, este, la campaña de esta sesión. Tanto nos pueden visitar en la página de Instagram, en el perfil de Instagram, tanto en la página de Facebook. Ahí se va a subir esta tablita, en la que tenemos pues estas diferentes combinaciones que podríamos llegar a tener en el perfil tiroideo. Encontrando que, por ejemplo, un paciente que sea eutiroideo, es decir, que no tenga ningún problema, es el que va a tener TSH normal, T4 normal y T3 normal. Pacientes que tengan un hipertiroidismo ya como tal instaurado, lo que va a estar pasando es que la TSH va a estar baja. ¿Por qué va a estar baja? Porque la T3, que dijimos que es la que tiene la principal actividad metabólica, va a estar aumentada. Entonces, por esa misma regulación negativa, esa retroalimentación negativa que ya mencionábamos, lo que hace el hipotálamo con la TRH es disminuir su producción. Pero también mencionábamos, ¿no? No hay forma comercial de medir TRH, pero sabemos que la TRH lo que se encarga es de producir o de estimular a la TSH en la hipófisis. Entonces, como hay menos TRH, también va a haber menos TSH. Por lo tanto, paciente que cumpla con estos dos criterios de TSH baja y una T3 aumentada, es un paciente que tiene hipertiroidismo. La T4 puede estar o aumentada o normal. Recordemos que la T4 es la tiroxina, que es básicamente el almacén o el resguardo de lo que es la T3.
T4 se convierte en T3 con la desyodasa, y ya dijimos que me quito un yodo para que la tiroxina se convierta en triyodotironina. Entonces, T4 al ser el almacén puede estar aumentado o puede estar normal. Ahí dependemos mucho de en qué etapa del hipertiroidismo hayamos encontrado al paciente. Si ya tiene mucho tiempo siendo hipertiroideo, probablemente ya vaya a estar aumentada tanto T3, tanto T4, y la TSH definitivamente tendría que estar baja. ¿Qué pasa? Cuando la TSH está baja, pero la T3 y la T4 están normales, ahí es cuando nosotros decimos que el paciente cursa con un hipertiroidismo subclínico, ¿vale? Cuando la TSH está baja, pero T3 y T4 están normales. El hipotiroidismo lo vamos a definir cuando la TSH está aumentada. Ya dijimos que es porque es esa retroalimentación negativa en la que no se están produciendo suficiente T3 y suficiente T4, por lo tanto, pues por esa misma retroalimentación negativa aumenta la producción de TRH en el hipotálamo. La TRH estimula a que en la hipófisis se pues aumente la cantidad de TSH liberada en un intento de que la tiroides pues como que darle un estímulo, ¿no? Para como unas palmaditas en la espalda de vamos, produce más, ayúdate, para que esas T3 y T4 pues se traten de nivelar. Pero si nosotros pues encontramos en el perfil tiroideo eso, la TSH aumentada y la T3 y la T4 bajas, eso es un hipotiroidismo ya instaurado. Si nosotros encontráramos que solamente la TSH está aumentada, pero la T3 y la T4 están normales, eso es un hipotiroidismo subclínico. Ahora, para las cuestiones subclínicas tanto del hiper como del hipotiroidismo, eh, no quiere decir que el paciente no tenga síntomas. Sí va a tener, lo más probable es que sí los vaya a tener, pero eh, van a ser menos o en menores proporciones que cuando ya está instaurado el hiper o el hipotiroidismo, pues ya como tal. Ahora, es importante darles tratamiento, a no ser que sea un paciente ya que supere los 65 años, porque mencionamos que entonces ya no se le debe dar tratamiento si es que no supera los 7. Si ya supera el 7 en la TSH, entre 7 y 10, pues ahí sería consideración del juicio clínico del médico. Ya si está por arriba de 10, definitivamente a todos se les tiene que dar tratamiento, sea adulto mayor, sea adulto joven, adulto en edades medianas, se les tiene que dar tratamiento si está por arriba de 10, sí o sí. Entre el 7 y el 10 depende del juicio clínico para el paciente geriátrico. Y si está menos de 7, en el caso de geriátrico no se le da tratamiento. En el caso de un paciente pues que no sea geriátrico mayor de 60 años, de 60 a 65 años, sí se le da tratamiento si está por arriba de 5. Y lo que es el hipotiroidismo central es uno de los perfiles que, como lo que mencionábamos hace rato, en el que pues todo está disminuido, tanto la TSH como la T3 y la T4 están disminuidos. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que analizar sería si no existe un tumor del sistema nervioso central que me esté comprimiendo a la hipófisis y por eso no se esté dando esa TSH y pues al no haber TSH, T3 y T4 no se están produciendo. Recordemos que TSH es hormona estimulante de tiroides. Entonces, como no se está estimulando la tiroides, pues no se está produciendo la T3 y la T4. Por eso es que se puede llegar a dar este perfil en el que TSH esté baja, T3 esté baja y T4 esté baja. Pero eso sería un hipotiroidismo secundario o hipotiroidismo central. Y por ejemplo, en el caso de que estuviera todo lo contrario, ¿no? TSH alta, T3 alta y T4 alta, eso sería relacionado con un hipertiroidismo mediado por TSH principalmente. O también podríamos estar en el caso dado de un paciente que tenga un tumor productor de TSH, pero eso ya sería una situación pues un hallazgo muy extraño, muy raro, porque no son para nada comunes.
Comentan, tuve una paciente que salió con 38 de TSH. Uy, ¿hasta cuánto sería el límite máximo? Como tal, no existe un límite máximo en cuestión de hipotiroidismo. Existe un límite para la cuestión normal, pero ya para una cuestión anormal, pues no hay un valor máximo al que pueda llegar. El 38, pues insisto, si la T3 y la T4 estuvieran bajo con ese 38, definitivamente ya es un hipotiroidismo y muy severo. Ahí tendríamos que ya iniciar el tratamiento con levotiroxina. Para no solicitar todo el perfil tiroideo, solo puede ser TSH, T3 total y T4 libre. No, las hormonas libres, lo que mencionábamos, no son como tal reportadas porque la máquina las esté detectando, sino que son cálculos. Entonces, pues las que realmente hay que prestarles todavía más atención son las totales. Si bien las libres son las que tienen actividad metabólica, que son las que ya mencionábamos que pueden ingresar a la célula, pero a veces las máquinas pues pueden tener un error por ahí, entonces pues tendríamos que realizar ese diferencial también. Realmente, pues si solamente me están reportando hormonas tiroideas totales, T4 total y T3 total, pues entonces sí tendríamos que, se pueden tomar en cuenta, no habría tanto detalle. ¿Sería posible que la TSH estuviera normal mientras que T3 y T4 estuvieran aumentadas o disminuidas? Si es así, ¿qué significaría? En el caso de la TSH, cuando está normal, y T3 y T4 estuvieran aumentadas. Insisto, podríamos tomar en cuenta el contexto de un paciente que estuviera tomando algún tipo de medicamento que esté aumentando las concentraciones de T3. Por ejemplo, lo que son los medicamentos para reducir de peso, muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos contienen T3, que es la triiodotironina. Entonces, en ese caso, la T3 puede llegar a estar aumentada y la TSH de principio va a estar normal si es que apenas el paciente la empezó a tomar. Si ya tiene tiempo que la está tomando, entonces la TSH pues va a estar disminuida por esa misma situación que ya mencionábamos. Si el paciente no está tomando ningún tipo de medicamento análogo de la T3, puede darse el caso, sí, de que la TSH esté normal y de la T3 o T4 estén altas o bajas. Ahí existe algo que se llama hipertiroxinemia o hipotiroxinemia, eutiroidea, con el apellido. Pero esas cuestiones pues sería cosa de analizarlas, insisto, si realmente el paciente no está tomando ningún análogo de hormonas tiroideas. En caso de que no, pues entonces sí sería establecer esos diagnósticos de hipertiroxinemia o hipotiroxinemia, pero eutiroidea. El apellido eutiroideo porque la TSH está normal. Si gustan, podemos también agendar una sesión de todos esos temas para hacer hincapié en lo que son las causas, el tratamiento, etcétera. Ujú. Entonces, ¿hasta acá alguna otra pregunta? Ok, bueno, continuamos entonces. Algunas otras cosas que hay que tomar en consideración. Existen fármacos que me pueden llegar a alterar el perfil tiroideo. Entonces, por eso también es importante que cuando estemos con un paciente que tenga el perfil tiroideo alterado, pues hacer hincapié en preguntar si no está tomando algún tipo de medicamentos. Por ejemplo, para lo que sería un perfil de hipotiroidismo, que ya mencionábamos, no es la TSH aumentada,
y la T3 y la T4 disminuidas, o puede estar normal, si es que estuviéramos hablando de un hipotiroidismo subclínico. Por ejemplo, para el caso del hipotiroidismo, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que es la guaifenesina, que es un medicamento expectorante que se suele dar en el primer nivel de atención, pero también tenemos, por ejemplo, lo que son los agentes Rayora, lo que son los agentes de contraste. Cuando el paciente estuvo expuesto a este tipo de sustancias, me puede llegar a generar un perfil que, pues aparentemente sea de un paciente hipotiroideo, es decir, que la TSH esté aumentada. Algunas otras sustancias, por ejemplo, soluciones que ya contengan yodo o la betadina, que es pues otro compuesto que contiene mucho yodo. Preguntan, ¿qué estudio podría recomendar en relación para dar un diagnóstico bien de la ESA de la TSH? Debido a ser que podría haber un tumor. En el caso de que estemos sospechando que se trata de un hipertiroidismo secundario, es decir, que la TSH está aumentada por un problema central, principalmente un tumor, pues lo que se tendría que hacer es una tomografía para realmente analizar si existe una tumoración en el sistema nervioso central. Continuando, tenemos también entonces la... Sí, por nada. Mencionamos entonces otros tipos de medicamentos. Veamos, por ejemplo, el omeprazol, que es un medicamento que nosotros utilizamos para lo que es la gastritis, la mal llamada gastritis, ¿no? Porque pues realmente para que digamos que un paciente tiene gastritis, pues tendría que tener una toma de biopsia. Pero pues por ahí si es que tuviera, por ejemplo, un ERGE, pues es otra de las causas por las cuales nosotros llegamos a dar el omeprazol o todo lo que son los inhibidores de bomba de protones. Entonces ahí lo que se puede llegar a dar es una disminución en la absorción de la T4. Y en esos casos, pues igual podría llegar a darse por esa misma retroalimentación negativa, una estimulación que provoque una liberación aumentada de TSH y eso pues también nos llega a dar un diagnóstico de hipotiroidismo. Mm, medicamentos, por ejemplo, ¿cuál otro es frecuente de por acá? Por ejemplo, acá veamos lo que es el sulfato de hierro, que es un medicamento pues suplemento también. Y pues bueno, algunos otros tipos de medicamentos. No los vamos a mencionar todos para no tardarnos tanto, pero igual pueden tomarle una captura, una foto o esperar a la infografía. Algunos otros medicamentos, pero en este caso contrario, ¿no? Que causan hipertiroidismo. Por ejemplo, lo que es la miodarona es un medicamento que pues es un antiarrítmico, en algunos casos puede llegar a generar un perfil de hipertiroidismo, pero no es tan frecuente, solamente pues es tomarlo en cuenta, ¿no? De que se puede llegar a dar el caso, pero no es frecuente que la miodarona me genere ese perfil. Y hay algunas otras alteraciones que me pueden llegar a generar pues modificaciones en el perfil tiroideo dependiendo del cuadro clínico de lo que tenga el paciente, de las comorbilidades o de algunos medicamentos que esté ingiriendo. Por ejemplo, la TBG, recuerden que es la principal proteína a la que se une la T3 y la T4. Entonces, medicamentos, por ejemplo, el danazol, los glucocorticoides, me pueden llegar a producir que haya menores cantidades de TBG en la sangre. Por lo tanto, va a haber menos T3 y T4 totales, va a haber mayor cantidad de T3 y de T4 libres. La TBG, pues al estar completamente saturada, ya no va a haber forma de que se una más T3 y T4. Por lo tanto, T3 y T4 totales pueden estar disminuidas y T3 y T4 libres pueden estar aumentadas. En presencia de hipersecreción de andrógenos, de que el paciente esté tomando danazol o de que se le estén dando glucocorticoides, probablemente por una cuestión autoinmune. Y por situaciones en las que se llega a producir mayor cantidad de TBG, es decir, de esa hormona, de esa
proteína, perdón, a la que se une la hormona tiroidea, pues son, por ejemplo, situaciones de aumento de estrógenos, lo que ya les mencionaba hace rato. Un estado en el que hay una hipersecreción de estrógenos es el embarazo. Por eso es de que en el embarazo los valores de TSH se ajustan, porque pues es una situación en la que, digámoslo así, de manera fisiológica, hay un ligero hipotiroidismo. Entonces, pues valdría la pena pues tomar en cuenta ese valor para ajustarlo y no darle levotiroxina pues de a gratis, digámoslo así. Mm, y pues solamente de acá, la otra situación que habría que mencionar sería que en pacientes que sean epilépticos, que tomen fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, pues son medicamentos que pueden llegar a producir que el aclaramiento de la T4 de la tiroxina sea aumentado. Por lo tanto, pues el medicamento que es el análogo, que es la levotiroxina, lo más probable es que necesitamos hacerle un ajuste. Recordemos que la levotiroxina es análogo de T4, que es la tiroxina. Entonces, si la T4 se está aclarando de manera más rápida, pues el paciente no va a tener cantidades suficientes de tiroxina para producir triiodotironina, que es la T3, y pues evidentemente pues el cuadro clínico del paciente va a mantenerse, pues principalmente porque el antiepiléptico está originando que la levotiroxina no haga su efecto por completo. Hasta acá, no sé si tengan alguna pregunta con la sesión del día de hoy antes de pasar con dos ejercicios que vamos a tener. Ok. Les voy a poner entonces dos ejercicios. Son de interpretación, son de valores de un perfil tiroideo y ustedes me dicen qué le pueden diagnosticar a esos pacientes. Este es el primer perfil que nosotros encontramos. En este caso, pues se trataría este, de un paciente masculino de 40 años de edad, el cual acude al consultorio porque se detecta, bueno, él manifiesta que tiene sensación de cansancio extremo, duerme mucho y, veamos así, solamente es el único dato clínico que externa. Por situaciones externas se hace un perfil tiroideo y llega directamente a la consulta con este perfil. Entonces, analícenlo y si hubiera alguna duda por ahí me comenta. Ok, mencionan ahí en el chat hipotiroidismo por elevación de TSH, hipotiroidismo primario, hipotiroidismo subclínico, dicen por ahí. Ok. Bueno, todos coinciden en que es hipotiroidismo, nada más la diferencia acá, bueno, en donde hay variación, es de si se trata de subclínico o si se trata de ya instaurado. Ok. Bueno, analicemos entonces. En este caso, se trata de un hipotiroidismo primario. Encontramos que la TSH está aumentada
y la T4 está disminuida. Tenemos T4 total, 4.3, y el margen dijimos que era límite inferior hasta 4.6. Y T4 libre tenemos 0.2 y el margen nos dice inferior menos de 0.8. Entonces, T4 están disminuidas las dos, pero veamos acá que es donde pues se generó la confusión. La T3 está normal relativamente, porque sí se acerca a lo que son los parámetros inferiores. T3 normal, T3 total, perdón, está en 79 y el rango me dice que es de 75 a 198. Entonces, sí está dentro de todavía. Y T3 libre está en 1.5 y el rango me dice que es de 1.4 a 4.2. Entonces, pues aquí si bien todavía está dentro de rango, pues se acerca un poquito a lo que es el límite inferior. Aún así, todavía están normales. Veamos qué es lo que pasa. Recordemos que la hormona tiroidea, que es la que tiene la actividad metabólica, es la T3, y la que es el almacén o el resguardo para que se pueda estar produciendo T3 es la T4. Entonces, lo que va a pasar al principio es que la T4 se empieza a disminuir en sus cantidades, tratando de que la T3 se mantenga todavía dentro de lo normal, que es la T3 la que dijimos que tiene la actividad metabólica. Entonces, cuando se da un hipotiroidismo, la primera en desgastarse es la T4, que es el almacén. La T3 se va a mantener todavía estable mientras exista T4 para mantener esa regulación, esa producción de la T3. Recuerden que T3 es triiodotironina, que es la que tiene la tirosina con 3 yodos. La T4 es la tiroxina, que es la que tiene la tirosina más 4 yodos. Entonces, lo único que pasa ahí es que una desyodasa se le quita un yodo para que se vuelva T3 y ya tenga actividad metabólica. Entonces, mientras la T4 todavía hay en cantidades para mantener la T3 activa, la principal afectada aquí va a ser la T4. Y como no hay suficiente T4, se da esta regulación negativa por la cual la TRH aumenta su producción, pero dijimos que TRH no es medible de manera comercial. La que sí es medible de manera comercial es la TSH. Entonces, como TRH aumentó su producción, aumentó la producción de TSH. Por eso es que TSH está por arriba del límite superior, que dijimos que en un adulto, pues que no sea adulto mayor, es hasta 5, si nosotros queremos ser permisivos. Ahí pues dependemos de la bibliografía o del laboratorio, ¿no? Puede estar hasta 4, 4.5 o 5. Pero 8 definitivamente en un adulto que no sea adulto mayor está ya alto, está en valores de hipotiroidismo. Y como la T4 está disminuida, pues de ahí agarramos que el paciente tiene un hipotiroidismo ya primario o instaurado. La T3 va a tardar un poquito más en disminuirse. Ya cuando de plano la T4 no pueda sustentar, pues entonces también la T3 va a estar disminuida. Mencionaban por ahí una pregunta, regresándome un poquito. Mencionan, por ejemplo, usted estaba dando una explicación de algunos medicamentos que podrían alterar un resultado. ¿Como en cuántos días después de ingerir medicamentos debería realizarse el perfil tiroideo para un resultado mejor? Realmente, cuando ya hay una afectación del perfil por secundario a medicamentos, es porque ya es un consumo crónico de estos medicamentos. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer sería, dependiendo del medicamento que estemos ocupando, si es que es un medicamento que podemos suspenderlo, sería suspenderlo y más o menos 1 o 2 meses posteriores realizar nuevamente el análisis del perfil para que demos tiempo a que se estabilice todo lo que es el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Pero si es un medicamento que por alguna situación no pudiéramos eh, suspenderlo, por ejemplo, en el caso de los antiepilépticos, podríamos tal vez cambiarlo, pero si no es posible, pues tendríamos solamente que aumentar las cantidades de levotiroxina que esté tomando el paciente, o si no lo está tomando, pues probablemente si ya es algo sintomático, dárselo, porque recordemos que el hipotiroidismo, por ejemplo, que es cuando ocupamos la levotiroxina, dijimos que es un factor predisponente de fibrilación auricular.
Entonces, esa misma fibrilación auricular me puede llegar a poner en peligro la vida por un infarto o por un evento vascular cerebral. Si se puede suspender el medicamento, pues lo idóneo sería suspenderlo. Si no se puede suspender, pues sería irlo analizando probablemente por ahí si necesitáramos otorgar medicamento, sea para hipotiroidismo o sea para hipertiroidismo, dependiendo de cada caso en particular. Recordemos nada más entonces, haciendo hincapié, en que para lo que es el hipotiroidismo primario, la TSH tiene que estar aumentada y la T4 tiene que estar disminuida. T3 puede estar normal o puede estar disminuida, cualquiera de las dos situaciones que es lo que tenemos ya en la tablita. Hipotiroidismo, TSH aumentada, en el ejercicio teníamos 8, T4 va a estar baja, es los dos parámetros que ya mencionamos hace rato. La T3 puede estar baja o puede estar normal. Ahí dependemos, insisto, de la reserva de T4 que existe en el paciente. Insisto, esta tablita se las vamos a subir también en la infografía que vamos a subir el día de mañana a las redes sociales. Ahora, segundo ejercicio. Este se trata de una paciente femenino de 35 años de edad, la cual tiene un cuadro de obesidad en grado 2 y ella empezó a tomar medicamento para bajar de peso. Entonces, nosotros con esos antecedentes se solicita el perfil tiroideo y este es el perfil que nosotros encontramos. Analícenlo, si hubiera alguna duda me comentan. Ok, ya mencionan por ahí hipertiroidismo primario. ¿Alguien más que tenga alguna otra interpretación o que coincidan con el compañero? Ok, mencionan por ahí hipertiroidismo por medicamento y hipertiroidismo subclínico. Ok. Bueno, en este caso estaríamos hablando de un hipertiroidismo. Hipertiroidismo subclínico, ok, vamos. En este caso tendríamos, bueno, primero T4. Vamos a analizar la primera de esa. T4 total está en 3.3, lo cual cae dentro del rango que ya mencionamos. Entonces está normal. T4 libre está en 0.2, pero veamos, está disminuida. Nosotros encontramos que aquí existe 0.8 hasta 2 en el rango descrito. Entonces la T4 está disminuida. Pero por su parte, vemos que la T3 total está en 325, lo cual se está por arriba del parámetro mencionado, y la T3 libre está en 6, lo cual también está por arriba del rango. Entonces, acá lo que tendríamos es que hay mayor cantidad de hormona tiroidea activa, que es la triiodotironina, que es la T3. Pero en el caso del T4, es decir, el almacén que ya mencionábamos hace rato, pues la libre está disminuida. La T4 total, que es la que está unida a proteínas, está todavía dentro del rango normal, pero la T4 libre, perdón, está disminuida. Ahora, por esta misma regulación negativa que ya mencionábamos hace rato, la TSH está disminuida. Encontramos que está en 0.2, cuando el rango inferior ya mencionábamos que es 0.4. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que esta paciente, como está tomando medicamento para disminuir de peso, y ya dijimos que esos medicamentos contienen cantidades de triiodotironina, que es el análogo de la T3. Entonces, como está obteniendo por medio externo, digámoslo así, la triiodotironina, es que en sangre, en torrente sanguíneo, se va a encontrar aumentada, precisamente a expensas de ese medicamento que la paciente está tomando. Y como el cuerpo detecta que hay mayores cantidades de T3, por esa misma regulación negativa, la TRH lo que va a hacer es disminuir sus concentraciones para que no se libere tanta TSH en un intento de regular las concentraciones de la T3. Pero entonces, a nivel central,
lo que está pasando es que TSH no está produciéndose para tratar de que no se produzca en la tiroides lo que es T4. Pero recordemos que a nivel tiroideo, en la glándula tiroidea, en la célula epitelial, se producen al mismo tiempo T4 y T3. Entonces, se inhibe la producción de la T3 y de la T4 y realmente el cuerpo no está produciendo ni T3 ni T4. Pero como la paciente lo está tomando por vía externa, es por eso que la T3 no es concordante con la T4, sino que la T4 está disminuida y la T3 aumentada. Pero es por esta ingesta externa. Entonces, este es un caso de hipertiroidismo, pero mediado o secundario precisamente por el medicamento. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer sería quitarle ese medicamento al paciente y poco tiempo después, pues el cuerpo hace lo suyo y ya empieza a regular las concentraciones tanto de TSH, tanto de las hormonas tiroideas T3 y T4. Con este segundo ejercicio, no sé si tengan alguna pregunta. Entonces, ¿es un hipertiroidismo transitorio? Sí, sería transitorio solamente quitándole el estímulo externo del medicamento para bajar de peso. Realmente ahí pues no habría que darle otra terapia. Y de hecho, si nosotros le diéramos medicamentos antitiroideos para pues tratar de quitarle ese hipertiroidismo, lo que haríamos sería lo contrario, provocarle un hipotiroidismo este, por el medicamento que nosotros le estamos dando. Entonces, lo único que habría que hacer en este caso sería quitarle el análogo de la T3 con el medicamento para bajar de peso. Y ya con eso, pues esperar a que el cuerpo solito se regule. Preguntan, ¿en qué clasificación entraría si la T4 está aumentada y todos los valores están normales? Ahí les mencionaba, existe un término que se llama hipertiroxinemia eutiroidea, siempre y cuando la TSH esté normal. Pero, pues insisto, si quieren, lo que podemos hacer sería agendar una sesión para desglosar todos estos temas, ya incluyendo lo que es la patogenia, el tratamiento, etcétera. Pero sí se puede dar el caso en el que TSH esté normal y T4 esté aumentada y eso se llama hipertiroxinemia eutiroidea. Y ya no hubiera ninguna pregunta entonces, pues les agradezco mucho a todos su atención. Les dejo en pantalla lo que son las redes sociales tanto de CIRMEX. Nos pueden encontrar en Facebook, ya actualmente en YouTube, que es donde se suben todas las grabaciones. Esta grabación se va a subir el día de mañana y lo que es el Instagram. Y de este lado, pues las redes sociales personales.